Frecuencia Alternativa Radio, la radio que te escucha. La diferencia entre querer y amar. Te amo, dijo el Principito. Yo también te quiero, dijo la Rosa. No es lo mismo, respondió él. Querer es tomar posesión de algo o de alguien, es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece, es adueñarnos o desear algo para completarnos, porque en algún punto nos reconocemos carentes. Querer es esperar, es apegarse a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. Entonces, cuando no tenemos reciprocidad, hay sufrimiento. Cuando el bien querido no nos corresponde, nos sentimos frustrados y decepcionados. Si quiero a alguien, tengo expectativas, espero algo. Si la otra persona no me da lo que espero, sufro. El problema es cuando hay una mayor probabilidad de que la otra persona tenga otras motivaciones, pues todos somos muy diferentes. Cada ser humano es un universo. Amar es desear lo mejor para el otro, aun cuando tenga motivaciones muy distintas. Amar es permitir que seas feliz, aun cuando tu camino sea diferente al mío. Es un sufrimiento desinteresado que nace en un donarse. Es darse por completo desde el corazón. Por esto, el amor nunca será causa de sufrimiento. Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, en realidad ha sufrido por querer, no por amar. Se sufre por apegos. Si realmente se ama, no puede sufrir, pues nada ha esperado del otro. Cuando amamos, nos entregamos sin pedir nada a cambio, por el simple y puro placer de dar. Por eso es cierto también que esa entrega, este darse desinteresado, solo se da en el conocimiento. Solo podemos amar lo que conocemos, porque amar implica tirarse al vacío, confiar la vida y el alma no se indemniza. Y conocerse es justamente saber de todos, de tus alegrías, de tu paz, pero también de tus enojos, de tus luchas, de tu error, porque el amor trasciende el enojo, la lucha, el error, y no es solo para momentos de alegría. Amar es la confianza plena de que pase lo que pase vas a estar, no porque me debas nada, no con posesión egoísta, sino estar, es silenciosa compañía. Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni mis inviernos. Amar es darte un lugar en mi corazón para que te quedes como padre, madre, hermano, hijo, amigo, y saber que en el tuyo hay un lugar para mí. Dar amor no agota el amor, por el contrario, lo aumenta. La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar. Ya entendí, dijo la Rosa. No entiendas, vívelo, dijo el Principito. Viviana Baldo. Narración expresiva inspirada en la obra del Principito de Saint-Exupéry. Bienvenidas, bienvenidos a su espacio Noches de Café, donde encontrarás temas variados. Es un programa donde tú puedes interactuar y enviarnos tus preguntas y hasta los temas que te gustaría escuchar. Nuevamente sean todos bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa en Radio Frecuencia. Esta noche tenemos para ustedes un tema muy interesante en Noches de Café. Hoy nuestro invitado es el maestro Héctor Fernández, director ejecutivo y administrativo del Instituto Pagano de Hierba Maga, que es una escuela virtual en donde se imparten muchos y variados cursos y talleres. También él da clases de lo que precisamente hoy es nuestro tema principal, las runas y su magia. Buenas noches, maestro Héctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rocío. Pues bueno, me encuentro muy bien, gracias por la invitación a tu programa y pues bueno, para mí es algo importante el que se abran este tipo de espacios para
personas que hacemos cosas diferentes y que estamos trabajando en diferentes áreas, ¿no? Pues bueno, me llamo Héctor Fernández, actualmente estoy a cargo de un instituto de magia y hechicería que se llama Mundo Pagano de Hierba Maga, el cual se originó de varias inquietudes en las cuales pues bueno, me encontraba yo en la disyuntiva de seguir dando clases en algún otro lugar o comenzar mi propio camino por mi propia cuenta. Soy nacido en Toluca, Estado de México, y pues bueno, radico en Guanajuato desde hace 9 años. Comencé con las runas hace un tiempo relativamente y pues bueno, prácticamente soy nuevo. Uso las runas nórdicas de la vieja tradición, que son las 24 runas, y también uso la tradición de las runas celtas, que son 33 para lectura de forma tradicional en madera, lectura de runas en tarjetas o cartas, runas con dados, lectura de runas con varillas. Uso las runas para rituales de sanación, elaboración de talismanes y amuletos rúnicos. Ocupo algo también de herbolaria, sé manejar el péndulo, conozco un poco de velomancia, rituales y trabajos con velas y hierbas. Y pues bueno, actualmente estoy trabajando en un proyecto de meditación con runas y Standard Galder, que es yoga rúnico con esas posiciones o asanas que van enfocadas hacia la parte de lo que es esa concentración y ocupar la energía que transmiten las runas a través de las posiciones con el cuerpo que estamos manifestando esa energía. Con respecto al Instituto de Mundo Pagano de Hierba Maga, pues bueno, tenemos prácticamente un par de meses en los cuales iniciamos actividades y pues bueno, fue idea de varios conocidos en otro instituto y comenzamos a dar talleres por nuestra cuenta. Actualmente tenemos alrededor de 32 talleres ya activos y que se están impartiendo de diferentes temas. Temas como la meditación, velomancia, magia fría, entre muchos otros temas. De hecho, tenemos también talleres de tarot para principiantes. Y pues bueno, aquí el único requisito que tenemos, pues bueno, es la disponibilidad y el compromiso de aprender. Como maestros, pues bueno, tenemos el compromiso de enseñar y de impartir algunas clases con el compromiso de llevar un taller con calidad y ofrecer material en el cual sea de buena información y de fuentes fiables. En mi caso, pues bueno, doy talleres de runas, tengo talleres donde doy las runas únicamente para lectura y de ahí va escalando el uso de las runas, ¿no? En el nivel 2 estoy ocupando las runas para curación y sanación a nivel físico, y va en el nivel 3 donde vamos trabajando ya esa serie de talismanes y amuletos y el trazo de las runas en diversas áreas para lograr ciertos fines. Tengo otro taller donde se está impartiendo el uso de la varita rúnica y pues bueno, el siguiente proyecto que estoy dando y estoy trabajando actualmente, pues bueno, es este proyecto que te había mencionado, en el cual está muy enfocado hacia las meditaciones guiadas, pero también está enfocado hacia una nueva área en la cual estoy incursionando, que es el Standard Galdar, que es el yoga rúnico, en el cual pues bueno, estaremos abordando a las runas de una manera más espiritual, ¿no? En el aspecto de conectar con esas energías que nos están transmitiendo las runas y cómo podemos ocuparlas para beneficio y ese crecimiento personal. Pues bueno, también actualmente estoy estudiando demasiado sobre la historia de las runas y pues bueno, no soy ni asatruar ni tampoco soy odinista y sigo una vertiente de manera independiente en la cual pues bueno, me he iniciado como maestro en runas, pero también he trabajado ya a nivel personal con diversas deidades, ¿no? En mi caso, pues bueno, trabajo principalmente con Thor, con Odín y con Freya,
pero también trabajo algunas cosas con algunas otras deidades de la tradición nórdica antigua. Maestro, ¿cuánta información hay sobre runas? Yo sí me considero una persona que no sé nada sobre este tema, así que me va a encantar escuchar todo sobre las runas porque realmente no sé, estoy oyendo y estoy escuchándote que son de diferentes tipos, ¿no? Diferentes nombres. Quiero pensar que tienen diferentes significados y que, wow, realmente me impresiona todo esto porque todo esto es nuevo para mí. Y el escucharte hablar y sobre todo con esa pasión que tienes de explicar, porque se ve que es un tema que te encanta y es algo que realmente disfrutas, ¿no? Trabajar con esto. Entonces, pues sí me gustaría saber, y yo creo que al público también, qué son las runas, ¿no? Y bueno, te escucho. Pues bueno, las runas es un oráculo que surge más o menos en el año de 150 antes de Cristo, y pues bueno, son utilizadas como escritura para los pueblos germánicos, nórdicos y vikingos. Se han utilizado pues bueno ancestralmente como método adivinatorio para confeccionar talismanes y como protectores para personas y hogares. De manera terapéutica pues bueno, las podemos utilizar en meditaciones para incrementar la energía y el poder personal, así como traer la abundancia, prosperidad y potenciar muchos trabajos de magia. El origen de las runas, pues bueno, el referirse como runas vikingas, pues bueno, creo que es un error porque nada más estás refiriéndote a una cierta época dentro de todas estas culturas germánicas. El hablar de las runas es hablar de el origen que es en la edad de bronce, con esos primeros glifos que son trazados de manera pictórica, que van representando ciertos elementos de la naturaleza y que después se van mezclando con la escritura de esos pueblos germánicos y que van adoptando ese misticismo y esa magia que actualmente conocemos. El hablar de la cultura germánica, pues bueno, es muy extenso. Hay que recordar que comienza en la edad de bronce y pues bueno, se hacen muy presentes también en la época de Roma con Tácito, ¿no? Que a final de cuentas en uno de sus tratados habla de estos primeros pueblos germánicos como conocedores de mucha información en aspectos de adivinación y de esos oráculos que ellos manejaban, ¿no? Hablar de las runas, pues bueno, es remontarse a esa época y de ahí hacer una escala histórica, hablando que está integrado por 24 símbolos que van representando las letras con las cuales serán escritas. Y hay que recordar que a final de cuentas los germánicos no tenían la costumbre de ir documentando y ir escribiendo toda su historia, toda su mitología y sus creencias. Esa tradición, pues bueno, era heredada de manera oral y a final de cuentas a lo largo del tiempo, pues bueno, se va perdiendo, se va modificando y de cierta manera se va distorsionando el verdadero sentido de las runas. Podemos hablar que también el usar las runas, podemos referirnos a varias épocas, ¿no? Existe el Futark antiguo, que son 24, después nos vamos al Futork, que es la mezcla de la lengua germánica con la lengua inglesa y que van adoptando varios símbolos nuevos, ¿no? Y finalmente es aterrizar en la época que todos conocen, que es la época de los vikingos, que es la reducción de esos 24 símbolos a únicamente 16, que es el Futark joven, y que a final de cuentas, pues bueno, para la cuestión de la lectura de rúnicas, pues bueno, no se utilizan 16, se utilizan 24 o 36 para poder hacer una lectura de runas. Ok, entiendo. Entonces, ¿las runas aparecieron en la época de los vikingos o fue antes de ellos? O porque me parece que alguna vez leí que los vikingos usaban este tipo de escritura de las runas. No estoy segura, pero me parece que sí. Tú sácame de esa duda.
Y la otra duda sería, para utilizar estas runas, ¿hay algún ritual de iniciación especial que se haga? Pues bueno, para comenzar esta parte para resolver esta duda que tienes, pues bueno, vamos a comenzar con esta parte, ¿no? Las runas, pues bueno, es la fusión de varios pictogramas que son utilizados más o menos en la época de bronce. Estamos hablando que es en el año 150 antes de Cristo, pero también después nos vamos a remontar a la Edad Media, ¿no? Que es hablar sobre la época de los vikingos más conocida, a la época de Noruega, Escandinavia y los Países Bajos del norte de Europa, y que a final de cuentas, pues bueno, es esta parte que van adoptando ciertas tradiciones, ciertas creencias, y que van adoptando tanto todos los conocimientos que van adquiriendo de los pueblos vecinos y que van adoptando algunas como propias, ¿no? En el caso de las runas, pues bueno, es esa parte que van adoptando las escrituras de otros pueblos y que de cierta manera van haciendo su propia escritura a ellos, ¿no? Y es referirse a el uso de estas runas, que en específico sería llamarlos como el Futhark. El nombre proviene de las primeras letras de las runas, ¿no? Que es Feju, Urus, Turizas, Ansus, Kenaz y y de ahí viene el nombre, ¿no? Que es la síntesis de todas esas letras, las primeras iniciales, que da como nombre el Futhark. Y de ahí vienen varios tipos de Futhark, como te había mencionado, ¿no? Es el Futhark antiguo, que es el de 24 runas, que es el primero que se origina, y después surge el Futork, que es en la época de la expansión de la cultura noruega, que emigran muchos hacia la zona de Inglaterra y que se fusiona con ese idioma, ¿no? Por eso mismo van integrando más runas, que son las que van representando esos sonidos que no existían en el vocablo nativo de estos noruegos, perdón, de estos nórdicos. Y después de ahí viene la época donde se va a reducir esos 36 y 24 runas que ya existían a únicamente 16, ¿no? Van desapareciendo varias runas, y que a final de cuentas los islandeses fueron los últimos que ocuparon esta manera de escribir y manera de comunicarse con los demás, ¿no? Y con respecto a esa parte de una iniciación y eso, pues bueno, se pueden encontrar en varios textos, en los Eddas y en las sagas, cómo es el origen de las runas, ¿no? Que a final de cuentas el conocimiento ya un tanto esotérico y divino, pues bueno, viene por parte de Odín, por medio de ese primer sacrificio que tiene, ¿no? Que sacrifica el ojo para poder obtener el conocimiento en la fuente de Mimir, y que a final de cuentas después vuelve a hacer otro sacrificio para conocer el aspecto del destino, ¿no? Que a final de cuentas es la parte histórica que nos manejan las runas, ¿no? Que es el conocimiento del presente, del pasado y del futuro, que ese sacrificio consistía en colgarse de un árbol llamado Yggdrasil, en el cual, bueno, permaneció durante 9 noches, y asimismo se hirió con una lanza, y es en el momento que visualiza las runas y va recorriendo todas las runas para adquirir ese conocimiento que ahora se dice que tiene, ¿no? Hablando sobre la iniciación, pues bueno, a final de cuentas hay muchas variantes de cómo se va iniciando, ¿no? Algunos dicen dentro de los odinistas, que son los más cerrados, y que de cierta manera hay ciertos tintes raciales dentro de sus creencias, ¿no? Que a final de cuentas este conocimiento
es únicamente para las personas que descienden de cierta manera, de manera lineal, y de manera descendiente de todas estas culturas, ¿no? Y está también la otra parte, los Azatruar, que a final de cuentas son un poco más universalistas, que consideran que cualquier persona puede tener el conocimiento de las runas y de las prácticas, y que a final de cuentas ellos tratan de realizar una reconstrucción histórica y también dentro de la religión Azatru de esos ritos y de las iniciaciones, ¿no? Como iniciaciones podríamos contemplar ese festejo de la rueda del año, donde se van tomando como referencia los solsticios y ciertas fechas muy importantes, y que de cierta manera a cada fecha se le hace una festividad que se le llama un blot, en el cual pues bueno son unas ofrendas en la cual consiste hablar sobre cuestiones ancestrales y las enseñanzas, pero también de cierta manera la meditación de toda esta herencia cultural. Pues bueno, para seguir hablando sobre las runas, se manejan varias vertientes, ¿no? Una de ellas es de que tienen que ser teñidas con sangre para poderse consagrar. Eso de cierta manera pues bueno está atribuido para las personas que están enfocadas dentro de la tradición nórdica antigua, ¿no? Y eso se refiere a esa parte de poder energetizar y tener esa comunión con las runas. Se manejan también pues bueno dentro de otras áreas que son la área wicana, que se consagra con los 4 elementos, ¿no? Y que a final de cuentas, pues bueno, de cierta manera también es una manera muy válida, porque a final de cuentas cada persona va haciendo suyo ciertos conocimientos que van practicando, y que a final de cuentas, bueno, existe ese libre albedrío en todas las creencias, ¿no? Y esa es una parte muy importante. Hablar también de esta parte de el conocimiento del presente, pasado y del futuro, pues bueno, es referirnos a esa parte de la red de Weird, ¿no? Que a final de cuentas es hablar de esas nornas, esas 3 personas, esas 3 mujeres que van tejiendo el destino de las personas, ¿no? Y que nosotros lo vamos tejiendo con nuestras propias decisiones y nuestras propias acciones, ¿no? La parte del pasado, pues bueno, ya no podemos hacer nada. Podemos enfocarnos en el presente para poder cambiar nuestro futuro inmediato. Pues como te comentaba, ¿no? Era hablar sobre la red de Weird y de cierta manera ver esa parte, ¿no? Que es entender el destino, ¿no? Que a final de cuentas nosotros mismos lo vamos generando y lo vamos cambiando con nuestros propios actos y decisiones, ¿no? Pero también es hablar sobre la ley de Ouroboros, que es la ley de la correspondencia, ¿no? Que a cada acción viene una reacción, ¿no? Y que de cierta manera tengo que hacerme responsable de todas esas decisiones y todas esas acciones que he tomado de manera personal y que pueden afectar cualquier área, afectando inclusivemente la vida de todas las demás personas. Y pues bueno, también podemos hablar sobre esta otra parte que a final de cuentas creo que es muy malinterpretada, ¿no? Que es el simple hecho de trazar un símbolo ya es trabajar con las runas y creer que van a hacer magia por sí solas, ¿no? El trabajar las runas tiene que haber una conciencia, tienes que conocerlas, saber el trazado perfecto. De ahí viene la parte, pues bueno, más importante, que es el Galdar, que es el nombrarlas por su nombre, darles la intención y despertarlas, ¿no? Con una especie de ritual que se va realizando para cada una de las runas. No, pues sí, definitivamente confirmo que no sé nada sobre las runas. Y bueno, estoy aprendiendo. Esto que dices es muy interesante. De verdad que es una historia bien, bien interesante. Y nombraste ahorita 3 mujeres. Esas 3 mujeres son las que manejan lo que le llaman la triple diosa lunar. Es que creo que tienen ese símbolo
en los que las personas que utilizan la magia wicana, ¿no? O también estoy confundida en eso. Y bueno, hablando de todo esto, que el pasado, presente, futuro y que suena, pues sí, mucha gente lo conoce, ¿no? Como parte de la magia o que tiene magia. Entonces, me imagino que también tiene sus mitos, ¿no? ¿Qué mitos habría sobre las runas? Porque también, bueno, principalmente las religiones son las que han puesto como ese lado oscuro, ¿no? Todo lo malo, lo oscuro, eh, el mal, todo esto. Pero, ¿qué mitos conoces tú sobre las runas? Pues bueno, hablar de las nornas también es un tema muy extenso, ¿no? Y que también de cierta manera es muy mal interpretado, ¿no? Ellas no tienen nada que ver con la triple diosa o conocida como Hécate, ¿no? Las nornas viene del nórdico antiguo que significa que es nord o nornin y son otro vocablo que es disir y que de cierta manera pues bueno nos está hablando de esta parte, ¿no? Que es el espíritu femenino de la mitología nórdica. Hablar de las nornas, pues bueno, hay tres muy importantes, ¿no? Que en este caso la primera sería Urd, que es la que va representando o tiene que ver con la parte del pasado, con lo que ya ocurrió, el destino. La siguiente, Norna, pues bueno, se conoce con el nombre de Verdandi, lo que está ocurriendo ahora y hace referencia a la parte del presente. La última Norna de las más conocidas, pues bueno, es Skuld, que a final de cuentas es lo que debería suceder o lo que es necesario que ocurra. Y es hablar sobre esa proyección de el futuro, ¿no? Y pues bueno, se puede considerar como una de las personas o de los seres más poderosos, ¿no? Porque incluso los mismos dioses están sujetos al destino, ¿no? El destino que ellas conocen y que a final de cuentas Odín dentro de esas narraciones del Hamabal, pues bueno, está tratando de conseguir ese conocimiento de el presente, el pasado y el futuro, ¿no? Y que a final de cuentas, pues bueno, están ilustradas estas tres personajes dentro de la mitología nórdica o escandinava, pues bueno, en las Edas. Y que a final de cuentas existen muchas más, ¿no? Que son Nornis menores y que son asociadas a varios individuos particularmente. De cierta manera hablar también de esta parte es hacer referencia a Snorri, ¿no? Que habla sobre estas tres nornas en el famoso Volus Pa, donde va describiendo cuál es la misión de cada una de ellas y cómo es que va siendo representada, ¿no? Y pues bueno, dentro del simbolismo de estas tres nornas, la más importante podría ser representadas alrededor de una rueca, donde van tejiendo el mismo destino, ¿no? Se dice que la primer norna es la que está insertando o está metiendo el hilo a esta rueca. La segunda es la que va tejiendo y la última norna, que es Skull, es la que hace el corte final de todo ese tejido, ¿no? Y al decir que se hace ese corte, pues bueno, es cuando ya la persona está trascendiendo a otro plano existencial. Sobre los mitos, pues bueno, sobre los mitos hay bastantes, ¿no? Me he encontrado bastantes videos en TikTok donde te dicen que la famosa runa de que para bajar de peso, que para que tengas belleza. Sí se pueden hacer varias fusiones de runas con diferentes motivos, ¿no? Pero es trabajar mucho con la cuestión de prepararte mentalmente para hacer una primera intención y proyectarlo a otros niveles y no nada más que se quede nada más en el trazo de un símbolo, ¿no? Otra de los mitos, pues bueno, el hecho de que sean trazados y eso, pues bueno, pudiesen suponer que son
sigilos, ¿no? Y no tiene nada que ver muchas veces con los sigilos. Los sigilos es un entramado muchísimo más complejo que las runas, ¿no? Incluso hay sigilos rúnicos que se van armando bajo ciertas características y ciertas condiciones, ¿no? Que primeramente tienes que definir una primera intención para poder trabajarlo. Y pues bueno, el hablar sobre esta parte de los sigilos, históricamente los sigilos vienen desde pueblos muy antiguos, ¿no? Los mismos hebreos manejaban sigilos, ¿no? Que era una manera de ir ocultando la información para la gente que no pertenecía a esa religión, ¿no? Posteriormente se va fusionando con cuestiones del Islam y de Medio Oriente, ¿no? Entonces podemos encontrar símbolos hebreos que traen escrituras meramente de Medio Oriente, ¿no? Y después vamos a encontrar muchas situaciones también un tanto extrañas o complejas para poder entender, ¿no? Entonces es una especie de codificación de toda la información, ¿no? Entonces esto es uno de los grandes mitos. Otro de los mitos dentro de las runas, pues bueno, en alguna ocasión llegué a leer que son comparados como si fueran unos egregores, ¿no? Porque se van alimentando con tu energía, cuando es totalmente lo contrario, ¿no? Estos símbolos ya vienen cargados con ciertas energías y que de cierta manera pueden ser empleados para poder direccionar hacia un fin o hacia un objetivo para lograr un resultado a nivel personal en diferentes áreas, ¿no? Finalmente el hablar de esos egregores, pues bueno, son entes que uno va creando y que se van alimentando con tu propia energía, ¿no? Y las runas no es exactamente eso. Las energías que traen las runas, pues bueno, son propias, ¿no? Que se han ido creando a través de la historia y que se han ido fusionando con diferentes simbolismos, ¿no? Símbolos que en todos lados han sido representados con energías propias, y de cierta manera es esa parte, ¿no? La mayor parte de todos los mitos, bueno, circulan en estas partes, ¿no? Y sí hay diferentes rituales, ¿no? Para abundancia y todo eso, pero pues bueno, tienes que tener bastante conocimiento para poder trabajar las runas, saber el significado, el trazado y bastantes características más para poder llevar las runas a un nivel de ritual y de práctica ya esotérica. Qué interesante es todo lo que nos cuentas y muy buena información porque hablar de runas se puede confundir o se presta a exactamente a creer que es lo mismo que los sigilos o que los egregores o que todo este tipo de cosas que existen en el mundo de la magia, ¿no? Y como tú dices, bueno, las runas tienen su propia energía. Es como mucha información muy amplia y variada y eso es lo que precisamente tú enseñas en tus talleres. Una de las preguntas que se me viene a la mente sería, ¿estas runas se pueden leer a todo el mundo o hay algunas restricciones? ¿A quién no se le leerían las runas, por ejemplo? Pues bueno, atendiendo a esa pregunta que me estás realizando, pues bueno, a final de cuentas es esta parte, ¿no? Las runas como oráculo para lectura, podemos consultar lo que es el presente, el pasado y una tendencia del futuro. Y me refiero a una tendencia del futuro por esta parte, ¿no? Que a final de cuentas, nuestro futuro lo vamos cambiando día a día con nuestras propias decisiones y actos personales, ¿no? Que pueden ser afectados, a la tendencia de ese futuro, ¿no? Entonces, si yo llevo cierto tiempo, realizando ciertas conductas, en el momento que yo esté generando ese cambio aquí en el presente, pues bueno, obviamente voy a hacer un cambio estructural dentro de esa tendencia del futuro que ya estaba prevista anteriormente, ¿no? Entonces, aquí debemos de atender puntualmente esta situación, ¿no? Que el futuro realmente no está escrito, ¿no?
hay una tendencia que puede ser cambiada de acuerdo a lo que vayamos decidiendo y vayamos actuando en el presente. Y pues bueno, sobre restricciones de esa parte de a quién no se le pueda leer, pues bueno, aquí la única restricción es como en todos los oráculos de ya sea tarot, ya sea algún oráculo como el de Los Ángeles, el Vikingo, varios que hay en el mercado, ¿no? También las runas es un oráculo. Entonces aquí la única restricción sería no haber recibido lectura previa 21 días antes, y la lectura previa es referirme a una lectura completa, ¿no? Porque a final de cuentas puedes hacer lecturas parciales, alguna pregunta en concreto, y pues bueno, ahí estaríamos rompiendo esa condicionante, ¿no? Entonces, de cierta manera no hay una restricción, puede ser ocupado para cualquier persona que así lo desee, y que de cierta manera tenga también esa apertura mental de escuchar los mensajes, ¿no? Porque a final de cuentas es trabajar con esa energía, y visto desde la tradición nórdica, pues bueno, es remontarte a esa red de Weird que era la que te estaba hablando, y es entrar a esa información codificada, ¿no? Porque a final de cuentas nosotros como seres tenemos esa capacidad, ¿no? Pero a veces no tenemos la capacidad de poder separar, de poder entender las situaciones, porque estamos inmersos en esa problemática o en esa situación en un plano principal, ¿no? Y que a veces no es tan fácil el poder manifestarlo, el podernos darnos cuenta. Y a final de cuentas las runas como oráculo, pues bueno, es canalizar esa energía, y que de cierta manera vamos a interpretar toda esa situación de acuerdo a lo que se ha estado viviendo, de acuerdo a lo que estás viviendo, y cómo va a ser esa tentativa de la línea del tiempo, ¿no? Al final de cuentas, las líneas del tiempo tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Están en la misma frecuencia, y podemos alterar muchas cosas desde el presente para tener una tendencia de futuro totalmente diferente a la que estábamos viviendo actualmente. Maestro, pero a ver, sácame de una duda. Las runas, como el tarot y como otras mancias, tienen muchas veces la, digamos, habilidad o el consejo, vamos, el consejo para las personas que van a consultar estas lecturas. Y muchas veces, pues la gente lo toma así como un consejo, ¿no? Digamos, estas mancias tienen esa habilidad como de cambiar el futuro. Vamos, porque si yo, por ejemplo, dijéramos, yo voy contigo y quiero que me leas las runas, ¿no? Pero yo estoy viviendo una X situación, y si tú me dices, ¿sabes qué? Aquí veo que va a pasar esto y esto y esto, y entonces yo digo, bueno, si va a pasar eso, entonces no lo hago o no, o sigo el consejo de las runas. ¿Crees que cambie de algún modo el destino así? Te lo digo porque hay personas que sí siguen estas lecturas como consejos. Yo lo he visto, por ejemplo, en personas cercanas que dicen, no, mi horóscopo dijo que hoy el día va a estar feo, entonces no salgo. Y lo siguen al pie de la letra, ¿no? Entonces, ¿será que también las runas se siga así como consejo de decir, me está diciendo que puede pasar esto, entonces no voy a tal lugar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, porque sí, o sea, hay personas que lo siguen al pie de la letra, entonces sería como cambiar el destino por esta forma de pensar así. Pues bueno, con respecto a esta pregunta que me estás haciendo, cabe aclarar, ¿no? Que a final de cuentas el destino es maleable, ¿no? Lo puedes manipular en el sentido de que en este mismo momento, con la decisión que estés tomando, pues bueno, vas a cambiar tu propio futuro.
ya sea para bien o ya sea para mal. A final de cuentas, pues bueno, las runas como oráculo, pues bueno, es una guía para que sepas lo que puede suceder, ¿no? A final de cuentas, quien decide si cambiar o no cambiar el futuro inmediato, pues bueno, eres tú. Por otro lado, el decir que vas a manipular también el futuro, pues bueno, tiene ciertas consecuencias de que hay cosas también muy necesarias que tienes que vivir, que tienes que pasar y que va a ser un parteaguas dentro de tu vida, dentro de tu crecimiento y que muchas veces tienen que suceder para que haya ese crecimiento espiritual. Entonces, pues bueno, aquí la situación es de que debes estar muy consciente que al estar manipulando estas situaciones del futuro inmediato, pues bueno, puedes alterar muchas veces situaciones benéficas, ¿no? A lo mejor en un aspecto personal puedes considerarlo como un evento muy catastrófico, pero que a final de cuentas te va a dejar ese crecimiento espiritual, pues bueno, vas a retrasar muchas cosas, ¿no? Dentro de tu crecimiento espiritual. Entonces, bueno, voy a esta parte. A final de cuentas, quien decide qué cambiar y no cambiar, pues bueno, a final de cuentas eres tú. Las runas van a servir únicamente como un guía y van a plasmarse muchas veces las energías de las situaciones y se va a proyectar esta parte que tú estás viviendo aquí y ahora. Más sin embargo, el hecho que se vayan reflejando y plasmando, pues bueno, esa es una situación que tú debes estar consciente, ¿no? Que puede ser alterada por la situación emocional, la situación de lo que estés viviendo en el momento, ¿no? Y que no puede ser una situación totalmente clara y concisa, ¿no? Tienes que tener también cierto criterio para saber hasta dónde puedes cambiar las cosas. Bueno, maestro Héctor, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por haber venido a charlar sobre las runas, sobre su historia que data de fechas inmemorables y sobre esa magia que las envuelve. Me parece realmente todo esto tan interesante. Y bueno, pues hoy se nos abrió un poquito el panorama más sobre todo esto que las envuelve, ¿no? Toda su historia, todo lo que hoy aprendimos que me parece tan mágico. Y bueno, maestro, si gustas invitar a las personas a que se sumen a tus talleres, a que vengan a aprender sobre las runas, sobre lo que tú enseñas y sobre también otros talleres que también se imparten en tu academia, pues nos gustaría mucho escucharte para ver si la gente se anima al público a ir a aprender un poco más sobre esto. Pues muchísimas gracias y te reitero, están las puertas abiertas cuando gustes charlar de otro tema, pues nosotros encantados. Muchas gracias. Pues bueno, como última aclaración o como punto, pues bueno, cabe destacar que la lectura de runas como oráculo, pues bueno, es muchísimo anterior a la creación del Antiguo Testamento, entonces se puede decir que es uno de los primeros oráculos que se conoce en Europa. A raíz de eso, pues bueno, se menciona en muchos lugares la trascendencia, ¿no? Que incluso en muchos lugares se tenía la creencia o la tradición de para poder tomar alguna decisión muy importante en cuestión a política o decisiones de guerra, pues bueno, había muchos conocedores de las runas que hacían lectura con ellas para poder decidir alguna situación de gran importancia. Y pues bueno, para los que nos están escuchando, pues les agradezco mucho su tiempo, que tengan una excelente noche o tarde, agradeciendo todo, les mando muchas bendiciones y pues bueno, los voy a invitar a que nos sigan en Facebook, estamos como Mundo Pagano de Hierba Maga y pues bueno, también tenemos ahí un grupo de Facebook en el cual pueden estar interactuando y enterarse de los cursos y de algunas otras informaciones que pueden ser relevantes o útiles para
su despertar espiritual. El grupo aparece como Instituto Mundo Pagano de Hierba Maga, y pues bueno, yo agradezco muchísimo a Rocío esta gran invitación para poder exponer un tema poco conocido, ¿no? Y que a final de cuentas veo que cada vez se pone más de moda a raíz de varias series de televisión o de algunas aplicaciones. Y pues bueno, es importante que estén informados, y para los que llegan a encontrar información de ponerse runas sobre la piel en videos, TikTok o alguna otra cosa, pues bueno, piénsenlo 2 veces, porque al final de cuentas es trabajar con algo que no conocen, ¿no? Y realmente muchos de esos videos carecen de la información que la respalde para poder realizar algo seriamente, ¿no? Y pues bueno, hasta pronto, que tengan una excelente tarde-noche y infinitas bendiciones para todos. Pues hemos llegado al final de esta transmisión. Espero que les haya gustado mucho este tema. A mí en lo particular me encantó. Creo que el maestro Héctor Fernández sabe muchísimo sobre el tema. Y nuevamente le doy las gracias por haber estado aquí, por habernos venido a ampliar el panorama de toda esta información que pues era desconocida para mí, y yo creo que para muchos de ustedes. Le agradezco muchísimo y le agradezco a todo el público que nos está escuchando. Si gustan algún tema en especial, escríbanos ahí en YouTube. Ahí vamos a estar viendo todos sus mensajes para ver qué tema les encantaría escuchar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Química o alquimia en el amor. ¿Tú qué deseas? Le preguntaron al maestro cuál era la diferencia entre la química y la alquimia en las relaciones de pareja. Dijo estas hermosas y sabias palabras: las personas que buscan química son científicos del amor, es decir, están acostumbrados a la acción y a la reacción. Las personas que encuentran la alquimia son artistas del amor, crean constantemente nuevas formas de amar. Los químicos aman por necesidad, los alquimistas por elección. La química muere con el tiempo, la alquimia nace a través del tiempo. La química ama el envase, la alquimia disfruta del contenido. La química sucede, la alquimia se construye. Todos buscan química, solo algunos encuentran alquimia. La química atrae y distrae a machistas y a feministas. La alquimia integra el principio masculino y femenino. Por eso se transforma en una relación de individuos libres y con alas propias, y no en una atracción que está sujeta a los caprichos del ego. En conclusión, dijo el maestro, mirando a sus alumnos, la alquimia reúne lo que la química separa. La alquimia es el matrimonio real. La química, el divorcio que vemos todos los días en la mayoría de las parejas. Comencemos a construir relaciones conscientes, pues la química siempre nos hará envejecer el cuerpo, mientras la alquimia siempre nos acariciará desde adentro. No busques un amor de una vida, busca un amor de toda una eternidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta agradable charla. Te esperamos en la próxima edición, en tu espacio Noches de Café.